Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre un fenómeno que probablemente sea el más llamativo de lo que hemos visto en los test de Barcelona. Quizá también esperabais ya que hiciese un vídeo al respecto, así que aquí lo tenéis. Vamos a hablar del famoso porpoising, que es este fenómeno por el que los coches de repente rebotaban mucho, ¿no?, al final de la recta, y ha sido pues muy llamativo porque al final ver los coches así no es algo a lo que estemos acostumbrados, aunque hace muchos años sí que se vio algo así, pero bueno, el año pasado no lo tuvimos, este sí, así que vamos a entender de dónde viene todo esto, incluso por qué el año pasado no lo teníamos, este año sí, que es posible soluciones hay, por supuesto, porque los equipos lo tienen que solventar. Y nada, vamos a ir desde la base, por supuesto, para que no os perdáis en ningún momento, aunque si no en los comentarios pues me podéis preguntar todo lo que necesitéis. Y antes de empezar, por supuesto, hablaros de Level Up Academy, que la semana pasada terminamos el curso de cambio del reglamento técnico en 2022, que ha sido pues bueno, un curso bastante intenso. Hablamos sobre todo de aerodinámica, pero también de temas de seguridad, con todo el tema de la célula de supervivencia, también del tema de las suspensiones, un poco más mecánico. Así que echarle un vistazo a ese y a todos los cursos que hay, porque hay de dinámica, de aerodinámica, de pilotaje, de telemetría, de estrategias de carrera, de reglajes, así que seguro que hay mucho contenido que os interesa. Y si vamos ya con el vídeo, ¿no?, con el contenido propiamente, para entender este famoso porpoising hay que entender primero la influencia del efecto suelo en todo esto. Ya sabéis que este año se genera mucha más carga por el famoso efecto suelo. No es que el año pasado no existiese y este año ya sí, sino que el año pasado era menos importante, eran más importantes los alerones, y este año eso cambia un poco. Son un poco menos importantes los alerones, más el suelo del coche, porque genera más efecto suelo. Este efecto suelo pues es una aceleración del aire que va por debajo del coche, y lo que pasa es que el aire va muy rápido, y cuanto más rápido va, más depresión se produce, y por lo tanto un efecto de succión del coche. Es decir, el aire que va por debajo del coche lo que hace es tirar hacia abajo del propio chasis, y eso pues es como si apretase más los neumáticos, ¿no?, contra el asfalto, y por lo tanto tenemos más agarre. Esto tiene una particularidad, ¿no?, que puede ser interesante, y es que cuanto menor es la sección por la que tiene que pasar el aire, más rápido tiene que cruzarlo. Ejemplo claro de siempre: imagínate que tienes una habitación con 50 personas y los tienes que sacar a todos en un minuto. Si tú abres una puerta enorme, pues en un minuto pueden ir saliendo tranquilamente las personas sin problema. Pero si tú abres una puertecita pequeñita por la que solo sale una persona, para que salgan las 50 en un minuto, pues tienen que ir a salir a una velocidad bastante más elevada, ¿no? Tienen que darse un poquito más de prisa. Pues algo así pasa con el aire, ¿vale? Cuando tú reduces la sección, para que siga pasando todo el aire por ahí, pues tiene que acelerar, porque la sección por la que tienen que pasar es menor. Y ahí está la cuestión, que cuanto más rápido va el aire generando el efecto suelo, más succión del coche. Si hay más succión, menor es la sección por la que tiene que pasar el aire, por lo tanto acelera más, por lo tanto succiona más, por lo tanto más pequeña la sección, y así sucesivamente hasta que llega un punto que es como un bloqueo, ¿no? Vamos a llamarlo así, de tal manera que el aire ya no puede pasar y se pierde por completo la carga aerodinámica que se genera por el efecto suelo. Seguimos teniendo aire contra los alerones, se genera ahí un poco de carga aerodinámica, lógicamente, bueno, bastante carga siendo un Fórmula 1, pero esa que teníamos por el efecto suelo era generada por un flujo de aire que se ha visto bloqueado de repente porque se ha hecho tan pequeña esa sección, ¿no?, que ya no puede pasar, imaginémoslo así. Por lo tanto, ahí tendríamos nuestro problema aerodinámico. Pero aquí es donde tienen que entrar en juego también las suspensiones. Me lo habréis escuchado decir ya muchas veces, probablemente, si sois suscriptores del canal, que si no sois, pues os aprovecho para invitaros a que lo hagáis, que tenemos en las suspensiones elementos elásticos que absorben energía y elementos amortiguadores que disipan energía. Estos elementos elásticos, por ejemplo, un muelle, siempre tienen una rigidez que viene dada en newton por milímetro, o bueno, cualquier otro sistema similar, ¿no? Digamos que lo más extendido suele ser newton por milímetro, y esto lo que significa es que los newton, que son fuerza, vamos a tener en función de lo que tú comprimas o estires ese muelle. Si te lo dan, por ejemplo, por 100 newton por milímetro, cada milímetro más, pues más 100 newton que tú tienes que hacer, salvando un poco, bueno, habría que matizar si es lineal, si no es lineal, pero bueno, más o menos así, ¿vale? Es decir, que cuanto más comprimas tú el muelle, más fuerza tienes que hacer para mantener el muelle así, porque cuando suelte, más fuerte va a salir. Si tú comprimes así un muelle, tienes que hacer menos fuerza que si lo comprimes hasta aquí, y cuando lo sueltes, el que has comprimido hasta aquí, si lo sueltas de golpe, va a hacer mucha más fuerza, va a rebotar mucho más fuerte que el que has comprimido en vez de hasta aquí, ¿vale? Tienes que mantener menos fuerte, y cuando sueltas no rebota tan fuerte, ¿vale? Pues eso es lo que pasa con los muelles. Y en esta ilustración tridimensional que nos ofrece Mercedes, que bueno, es de años anteriores, pero nos sirve, pues bueno, tenemos un elemento que es muy interesante, que es el Hip Spring, ¿vale? Y que nos ayuda a entender de una forma quizás simplificada este efecto del porpoising. Básicamente este elemento actuará cuando las dos ruedas tienden a
acercarse al chasis o a alejarse del chasis. Es decir, cuando el tren trasero tiende a expandirse o a comprimirse. Si el tren trasero se comprime, que es lo que va a provocar la carga aerodinámica, este Heave Spring se estira. Cuanto más comprimido esté el tren trasero, más se va a estirar este Heave Spring. Y por lo tanto, cuanto más estirado está, más energía está acumulando y es con esa fuerza con la que está empujando al chasis hacia arriba, ¿no? Imaginémoslo de esa manera. Y ahora ya podemos entender de dónde vienen estos rebotes que vimos en los coches de Fórmula 1. Según tú vas comprimiendo el tren trasero porque vas teniendo más carga aerodinámica, las suspensiones se van comprimiendo más y por lo tanto ese Heave Spring se va estirando, ¿vale? No solo tenemos ese elemento elástico en las suspensiones, ¿vale? Tenemos más, pero imaginándolo solo con un elemento creo que puede ser un poco más sencillo. Por lo tanto, según tú vas comprimiendo, ese Heave Spring se va estirando. Cuanto más lo estires, más fuerza está haciendo, pero también está haciendo más fuerza la carga aerodinámica. Por lo tanto, en cada momento tenemos un equilibrio entre la fuerza que hace sobre el chasis, vamos a imaginarlo así, el aire hacia abajo y las suspensiones hacia arriba. Cuanta mayor es la carga aerodinámica, más fuerza está haciendo el aire hacia abajo y más estira el Heave Spring, por lo tanto más fuerza está haciendo hacia arriba y tenemos un equilibrio. Pero si baja tanto que se llega a bloquear ese flujo del efecto suelo, perdemos carga aerodinámica. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que ya no estamos haciendo tanta fuerza hacia abajo, estamos haciendo mucha más fuerza hacia arriba por el sistema de suspensión y el coche tiende a botar. El tren trasero se estaba comprimiendo poco a poco y de repente tiende a expandirse muy rápido porque hemos perdido ese equilibrio. Y ahí es donde está la gracia de ese rebote, ¿no? Del porpoising. Porque además, luego cuando el chasis, cuando el tren trasero tiende a expandirse, ya volvemos a tener un canal por el que puede fluir el aire, ya no se ha bloqueado ese flujo del efecto suelo y además el Heave Spring ya no está tan estirado, sino que puede estar incluso un poquito comprimido. Luego el aire, como ya puede fluir, empieza a comprimir otra vez todo el eje trasero, el Heave Spring se va estirando hasta que se bloquea el flujo, las suspensiones estiran de golpe el tren trasero y volvemos otra vez al inicio del ciclo. Por lo tanto, se va comprimiendo poco a poco, siempre en equilibrio, hasta que se rompe ese equilibrio y rebota hacia arriba y otra vez. Y esto, pues como os podéis imaginar, si nos encontramos un circuito bacheado, es más probable que pase porque cuando coges un bache, lo que pasa es que ese tren trasero tiende a comprimirse. Si estaba casi al momento del bloqueo y coges un bache, se te va a bloquear y por lo tanto es cuando vas a entrar en ese ciclo. Y si tienes más baches, pues ese ciclo, no ese bucle de rebote, no va a cesar hasta que te salgas, ¿no?, de los baches o hasta que reduzcas la velocidad. Por lo tanto, ahí es donde tenemos ese problema. ¿Debemos solucionar este problema? Pues ya lo dije al principio del vídeo, sí, debemos solucionarlo porque es un problema bastante importante. Por una parte, cuando se bloquea ese flujo de aire, pues perdemos carga aerodinámica, que es lo que hace que las suspensiones expandan el tren trasero, pero quizás esto no sea tan importante desde el punto de vista de que estamos en una recta. Entonces, en una recta, la carga aerodinámica a lo mejor no nos interesa tanto. Un poco sí, porque mejora la tracción, lógicamente, pero no tanto como en una curva, por ejemplo. Pero el hecho de perder adherencia en ese tren trasero, pues nos importa mucho porque es ahí donde tenemos la tracción de nuestro coche, ¿no? Es decir, los Fórmula 1 tienen tracción trasera, ese eje trasero el que tiene que encargarse de empujar el coche hacia adelante. Si tú pierdes agarre porque el tren trasero se está expandiendo, pierdes un poco de ese agarre mecánico, vas a perder rendimiento en recta, puedes alcanzar menos velocidad, entonces tienes un problema, aparte de que el piloto se puede volver loco, te puedes entrar en una frecuencia terrible, todos los elementos mecánicos del coche pueden tener fallas bastante importantes, pues problemas de fiabilidad, entonces sí, es un problema que hay que solucionar sí o sí. La solución más evidente a través de las suspensiones pues sería levantar la parte trasera del coche, ¿no? Pones una parte trasera más alta y así vas a estar más lejos de que se termine produciendo ese bloqueo. Pero es una solución que no suele gustar mucho porque al final los coches de carrera siempre los intentamos poner lo más bajos posible, ¿no? Para fomentar pues todo el efecto suelo, no tener tanto drag y demás. Luego otra posible solución pues sería endurecer la suspensión, es decir, que cueste más comprimir ese tren trasero hasta el punto de bloquear el flujo del efecto suelo. Pero claro, si tú lo pones más rígido y aún así se produce ese bloqueo porque coges un bache por lo que sea y tú tienes una suspensión desde el punto de vista de los elementos elásticos más rígida, con más fuerza va a impulsar luego el tren trasero hacia arriba. Entonces, a lo mejor no te interesa tanto. Habría que jugar, por supuesto, con el tema de los amortiguadores, sobre todo tema de amortiguación rápida, pero bueno, esto ya pues son otros juegos, no sé, un poco más complejo, entrar a ver cómo se equilibra, pero con las suspensiones pues es, digamos que la solución más inmediata, sobre todo porque lo puedes hacer un reglaje más o menos rápido para un gran premio si te encuentras con este problema, porque se ha hablado de que podríamos meter una suspensión activa, podríamos meter elementos de inercia dentro de la suspensión, ¿no? Que bueno, ya sabes que los amortiguadores disipan energía, entonces se creó unos elementos que lo que hacían era que cuando tú comprimías la suspensión hacías girar unos elementos a través de unos mecanismos, entonces el hecho de tener que hacer girar un elemento hace que tengas que invertir energía ahí y por lo tanto funcionaban como amortiguadores porque disipaban energía haciendo mover una cosa que a ti no te interesa para nada que se mueva, no le vas a sacar utilidad, pero
la utilidad venía de disipar energía haciendo eso. Entonces, bueno, está hablando mucho de estas cosas, no es algo que yo sepa que está sobre la mesa o que se vaya a probar, aunque alguno por ahí lo ha pedido de algún equipo, pero no parece la solución que vayan a adoptar. Luego podríamos tener, por ejemplo, la solución del rake, ¿no? Que al final era levantar la parte trasera, inclinar el coche hacia adelante y por lo tanto tenías mucho más espacio hasta producir el bloqueo, pero parece algo bastante complicado este año que quizá incluso no interesa. Habrá que ver si al final de año vemos algún equipo implementarlo o en siguientes años con esta misma reglamentación, pero no parece la solución óptima. Luego a nivel aerodinámico también podríamos encontrar alguna solución, como por ejemplo evitar que se flexionen tanto los elementos del suelo. En este caso Mercedes, por ejemplo, añadió una especie de tirantes para evitar que flexionase tanto los laterales del suelo, y de esta manera, pues lógicamente si tú estás generando mucha succión, pues puedes generar esa deflexión del suelo y por lo tanto llegar a bloquear antes. Si tienes que bajar todo el suelo de la misma manera, no solo una flexión de alguna parte, pues es más difícil que llegue a bloquear, pero bueno, es otra solución que se puede implementar. Siempre se intenta meter los menos elementos posibles, pero si esto te va a servir para librarte del famoso problema del porpoising, pues mucho mejor. Es un tema además bastante complicado de simular porque entraría en juego varios tipos de simulaciones, ¿no? Que si aerodinámica, de suspensiones, que si la flexión de las piezas. Entonces, bueno, es un fenómeno bastante complicado de analizar porque además luego tendrías que ver con la frecuencia con la que vas a coger los baches, que depende del circuito, depende de la velocidad. Entonces es bastante compleja estas simulaciones, pero bueno, yo creo que va a ser interesante ver cómo evoluciona cada equipo a lo largo de los grandes premios, ¿no? Si en algunos en los que hay baches en la recta tiene este problema, luego vamos a un circuito que tiene a lo mejor el asfalto sin tanto bache y ya no tenemos ese problema. Bueno, ver cómo evoluciona y cómo lo soluciona cada equipo creo que puede ser interesante porque es un problema muy grave. O sea, si tú tienes un coche que es espectacular, pero tienes este fenómeno y no eres capaz de evitarlo de ninguna manera, vas a perder mucho rendimiento, sobre todo en recta, ¿no? A finales de la recta, cuando tengamos además ciertos baches, así que mucho ojo con esto. Y nada, espero que este vídeo os haya servido, ¿no? Para entender un poquito mejor este fenómeno. He intentado explicarlo lo más sencillo posible, tocando tanto aerodinámica como suspensiones para que lo entendamos todos. Si tenéis cualquier pregunta, pues me lo dejáis por los comentarios, por supuesto. Agradeceros enormemente a todos los que estáis ya conmigo en Level Up Academy, y los que no, pues echadle un vistazo, que seguro que hay mucho contenido que os interesa. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.